presentación de este libro de poesía. Agradecemos mucho que hayan venido a acompañar a Eclipse Román a la presentación de su primer libro. Y bueno, pues sin más, yo creo que vamos a comenzar. Los comentaristas, como sabemos, Armando Salgado, que me permitirá decir algunos adjetivos de su persona, que es un muy buen poeta nacido en Uruapan, ha publicado una muy buena cantidad de libros y ha ganado otra mayor cantidad de premios. Entonces, bueno, me da mucho gusto recibirlo aquí, Armando Salgado, y por supuesto a Luis Jaime Cortés, que también pocos adjetivos lo describen, que es un compositor, ha sido rector del Conservatorio de las Rosas, ha escrito una novela que, por favor no disparen contra el pianista, sobre la vida de Silvestre Revueltas, y escribe otra novela que yo tengo la dicha de haber leído algunos capítulos. Y bueno, Luis Jaime Cortés es una referencia para muchos en este estado. Y bueno, pues Eclipse Román, quien es la autora, la joven autora de este libro Requiem, compuesto por 2 poemas largos, y que bueno, escucharemos con mucho gusto los comentarios, primero de Armando Salgado, enseguida de Luis Jaime Cortés. Bienvenidos. Gracias. Pues buenas noches, es un gusto estar aquí en Luna Mía Café. Preparé un texto, no sin antes felicitar a Eclipse públicamente, abiertamente aquí en este espacio por publicar un libro de poesía a los 17 años en una editorial de Barcelona, que también imprime sus ediciones en México. Entonces no es tan fácil publicar a esa edad. Cuando yo publiqué mi primer libro tenía 25 años y fue ahora sí que después de una gestión de muchos años. Entonces me da gusto que se sumen autoras jóvenes a la poesía o a la tradición de la poesía de Michoacán. Eso significa que a nivel nacional la literatura está teniendo muchas buenas cuentas, porque hay una lista de autoras y autores de los 90 muy sólida, de jóvenes que están haciendo muy buena no solamente poesía sino literatura en general. Este texto que escribí se lo quiero dedicar al escritor Gaspar Aguilera Díaz, que en este momento está muy grave de salud y que justamente cuando empecé a escribir fue una de las personas que escuchó mis primeros textos, y que gracias a él pude ir a Valparaíso, Chile en el 2011, país con el que actualmente tengo una gran relación, con escritoras y autores muy sólidos, no solamente a nivel nacional en Chile, sino a nivel Hispanoamérica. Elvira Hernández, Carlos Cosiño, Octavio Gallardo, amigas, amigos muy queridos. Curiosamente Michoacán y Chile tienen una gran tradición en cuanto a intercambio artístico. Gracias a Gaspar fue que también pude acceder a algunos espacios aquí en Morelia, y se me hace muy simbólico que cuando alguien joven se acerca a alguien mayor, en mi caso con Gaspar, hubo cierta comunicación que refrenda lo que se hizo en diferentes espacios, como en Uruapan, cuando él estuvo en la fábrica de San Pedro, que convocó autoras y autores como José Emilio Pacheco o Paco Ignacio Taibo o la misma Poniatowska en Uruapan. En los 80s, autoras y autores que en su momento, digamos, era muy difícil que fueran a la periferia de la periferia, hablando de que Uruapan es una periferia de Morelia, o de lo que se hace en Morelia. Entonces, cuando conozco a Eclipse, de entrada a saber que Gaspar estaba enfermo, fue como sentir que debe de haber una alianza o una continua comunicación entre autoras que publican su primer libro o que están escarbando por presentar, por dar a conocer su material, que se escribe con mucho ahínco. Entonces se me hizo como muy valioso saber que de una u otra manera siempre estamos en la misma barca, y que unos ceden su lugar para que otros continúen navegando. Deseo que Gaspar se recupere pronto y verle, como siempre le hemos visto, alegre, generoso y contento por leer, por convivir con la poesía. Este texto que escribí para Eclipse se titula Requiem, ruptura de ruido. Son 4 capítulos, espero no ser aburrido. El primer capítulo se llama El volcán Anak Krakatau de Indonesia.
José Manuel Resillas compara Eclipse Román con el volcán Anak Krakatau, que hizo erupción en 2020, por la manera de emerger de forma imprevista y dejando al espectador convulsionado. Dice Hugo Iriarte que la esencia de una cultura está en el idioma que en ella se habla y escribe. El idioma que usa José Manuel Resillas es la lengua de los relatos, y la mejor manera de aprender relatos es escribir relatos. Eclipse Román ya es parte del relato de la poesía michoacana contemporánea. Su libro Requiem domina la esencia de la cultura occidental, y del mismo modo que Iriarte lo expresa, Eclipse, para aprender poesía, escribió poesía. Quizá no contempló en sueños la manera en la que surgió el volcán Anak Krakatau, porque su vigilia estuvo atenta en el fluir del magma calcinante de su Requiem. Eclipse ignoró el ruido magmático de la Tierra en Indonesia porque simplemente estaba ausente de ese ruido, en el intento de acomodar sus propios ruidos. Lo explica de mejor manera Roland Barthes: saber que la escritura no compensa nada, no sublima nada, que es precisamente ahí donde no estás. Tal es el comienzo de la escritura. De esta forma, Eclipse comenzó a escribir el relato sobre ella misma al ignorar el volcán Anak Krakatau de Indonesia, aunque ambos eventos emergieron de forma imprevista. 2. De las antiguas mitologías hasta Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. El primer apartado del libro Requiem de Eclipse Román es una autopista de gran velocidad donde los versos angostos construyen una caída precisa, palabra por palabra, con la intención de establecer un límite dentro del propio tono que cimienta el poema de largo aliento titulado Macbeth. Azar de poema, retícula fina, ritmo milimétrico. Externa a Hugo Iriarte citando a Antonio Machado que todo verso tiene medida, cierta musicalidad, patente, ya en metro tradicional o ya escondida, en metro no tradicional, pero medida al fin. Eclipse modula estas posibilidades que otorga el poema, restablece las medidas que desea para su propio tono, un trazo de resonancia áurea. Lo delimita al igual que las antiguas líneas de tinta sobre papel albanene para diseñar las primeras superautopistas, con el mismo temple de los pigmentos naturales de las imágenes rupestres sobre las rocas graníticas. En este contrapunto, el verso clásico y el verso libre reúnen lo mejor de sí para medir en nosotros la posibilidad de un diálogo horizontal a través de la escritura de poemas, al reformular el relato continuo de la poesía. Como buena lectora de textos clásicos, Eclipse escribe el primer poema de este libro con el mismo temple adivinatorio de las profecías en torno al rey Macbeth, lo que deja en manifiesto la condición humana de este poemario, al igual que la anticipada expertise de Shakespeare al presentar a la humanidad en una de sus tragedias más famosas. Sucede que la poesía puede relatar en una sola gota, en un solo verso, lo más miserable del mundo. Eclipse Román relata lo siguiente: toda angustia o miseria, apenas llegada a vuelta por contracción mínima, aire que envolvente entre trazados surcos imparte, sin corpóreo esfuerzo, al organismo la acción primera de que es dotado. Así se yergue la faz que tensa, en avance mantiene el vilo, sobre el suelo que contempla sobre sí atraído, por corto plazo ajeno peso, previo al desgarre que pendiente, toma en instante solo, aliento, sin seguir el cambio que al mudar de suelo, el rostro encuentra, aunque misma en materia, el ser no iguala. En el segundo apartado de Requiem, la autora continúa con el pulso constructor y dispersa en tono integral el imaginario mitológico que la cultiva, incita relatos y los mezcla con el carbono de los humanos para provocar el fuego y con las cenizas que sobran del incendio, hacer del poema su vasija de memoria. A su vez, los versos largos, los cortes que diseccionan el carnero de forma, otra vez milimétrica, exigen una lectura atenta de los relatos que conforman la química sanguínea de las culturas de Occidente. Aparece el Eteo, el Leviatán,
Faetón, quien condujo el carro del sol por un día, la región de las sombras gobernada por Erebo, el Abraham bíblico, la región sumeria de Apsu, reminiscencias del Génesis, entre múltiples piezas de pensamiento helénico, acadio, entre otras, limadas al mundo redentor y en extinción de esta contemporaneidad ladina. Los versos del segundo poema de largo aliento titulado Catábasis, si bien son la soga que nos ayudará a salir de este descenso hilarante plasmado por Eclipse Román, o serán la cuerda alrededor del cuello de la humanidad que sostenga el dolor, el peso del olvido, la descendencia impura que cuelga del árbol torcido de nuestros días. Lo relata de nuevo la joven autora de Requiem. Padre, Padre, en la terrible oscuridad de tu perenne olvido, ¿por qué arrojándonos nos has abandonado? Ecos perduran por sobre ruinas de lo habido. Ay de ti, perdida y culpable raza, que al hermano en espíritu ignoraste, cuando a la vera expirante le hallaras del camino, que enloqueciéndolo, en su lugar ¿quién no lo hiciera? Por los años arado rostro escarmentaste. Ay de ti, herética Babilonia, que el nombre has olvidado de tu creador. Los versos largos en Catábasis establecen una relación indirecta, imaginada por mí, con un fragmento de la novela distópica Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, donde el personaje Montag maneja su vehículo y por la ventana observa el movimiento de la publicidad que se expande como una tira animada. En el caso de Requiem, Eclipse dilata un mosaico de situaciones límite, parecidas a la obra del Bosco o a la película Mother del director Darren Aronofsky, donde al igual que en Requiem existe una alegoría bíblica o intercultural donde sobresalen elementos grecolatinos en una yuxtaposición fílmica y poética a la par. La poesía es el vehículo de Montag, el poema es la ventana donde se visualiza un caleidoscopio de referencias multitudinarias de su versión futurista de mundo. En la misma dirección, Eclipse Román conduce Requiem. Desde las páginas de este poemario apreciamos la vasta intertextualidad clásica, los descensos y ascensos polifónicos entre culturas, otra vez la condición humana, los límites de dicha condición que nos precipitan como lectores a leer de un solo tajo los dos poemas extensos que conforman esta obra sinuosa y armónica a la vez. 3. Fluidos de magma, las influencias. Hoy por la mañana tuve oportunidad de hablar con el escritor, traductor y geólogo Jorge Bustamante García. Conversamos sobre su libro imaginario La tabla de Mendeleev, en el cual se formulan distintas hipótesis en torno al acto creativo recíproco a la geología. Le pregunté que cuál sería el lenguaje geológico para explicar las influencias entre dos vetas minerales, para lo cual no me dijo exactamente lo siguiente: los fluidos del magma viajan a través de las fisuras que tiene el subsuelo, se impregnan entre las ranuras de ciertas rocas, traspasan todo. Los fluidos del magma viajan a través de las fisuras que tiene el subsuelo, se impregnan entre las ranuras de ciertas rocas, lo traspasan todo. Esos fluidos cambian de temperatura durante su recorrido vertical, al tiempo que se enriquecen con las propiedades de las grandes rocas que encuentran en su itinerario. De esta manera se constituyen las distintas vetas, los diferentes yacimientos de minerales que conocemos. Si vinculamos la tabla de Mendeleev con cualquier autor, escritora y libros formados y publicados, se revelaría una formación similar. El líquido de la escritura se filtra en la obra de múltiples artistas, arrastrando de forma visible o invisible nuevas propiedades, configurándose así los ambientes de creación, atracción y repulsión. Hasta conformar nuevas vetas literarias. Esta aparente relación azarosa se roza con la ambientación de los diferentes tipos de minerales, las autoras, los escritores, la obra literaria. A partir de las disímiles condiciones geológicas en el marco de un mismo ambiente histórico, social y cultural que marcan las diferencias y similitudes entre escritores, autoras y sus propios yacimientos.
Lo anterior expone la posible conexión entre Requiem de Eclipse Román y dos libros de poesía de la autora mexicana María Baranda, ficticia, Calamus 2006 y Dylan y las ballenas, publicado en Joaquín Mortiz en 2003, Premio Nacional de Poesía Aguascalientes del mismo año. En ambas autoras se percibe el flujo de la tradición poética de México, se aprecia un tono exacto y un ritmo sostenido, poema por poema, roca por roca, filtrándose el silencio y la música en las vetas que las conforman, cada una a su manera, pero bajo el sino de la misma eufonía quizá geológica, pero sí poética, en la eterna sinfonía del mundo. Ya lo dijo la misma Baranda, no hay más poema que el cementerio azul de la belleza. Sean las vetas literarias de Eclipse Román el flujo continuo que abre el múltiple magma de las influencias casuales y causadas para definir su propia temperatura y ambientes, por los cuales habrá de emerger como el volcán Anak Krakatau que hizo erupción en 2020. Felicidades, Eclipse. Difícil hablar después de poeta, pero lo voy a intentar. Bueno, yo muy contento de acompañar esta noche a Eclipse, que debo decir que por muchos años, me parece que empezaré por decir que le conozco desde que estaba bebé. Su nombre me parecía siempre complejo de memorizar y siempre pensaba en Luna. Para mí siempre fue Luna hasta que ya apareció otra vez como Eclipse. Así que, bueno, menciono este aspecto, digamos, anecdótico y empezaré por ahí porque tiene que ver con lo que presenta este libro, me parece. Porque conocí a Eclipse, como dije, desde bebé, por su padre, que es un gran compositor, entonces un estudiante de música, maestro, iniciando sus tareas como tales, y entonces, pues, todos los días andaba por las aulas una bebé, luego una niña, con algunos años más, pero siempre oyendo, pues a Beethoven salía de un lado y oía a otro lado Stockhausen y Ligeti, y entonces, pues alguien que estaba, me parece, asimilando la música desde muy temprana edad. Hay una cosa que menciona en la ficha biográfica del libro que sigue en esta lógica, y es que renunció a la escuela a los escasos 9 años, ¿no? Lo cual me parece que muestra, pues, muchas cosas. Primero, un carácter capaz de tomar una decisión hacia esa edad para dedicarse a leer y a escribir en serio. Bueno, significa mucho. Es decir, esta precocidad de alguien publicando esto solo se explica con una precocidad de alguien que empezó a leer mucho antes, ¿no? Habla también de una vocación paternal por avalar esto que a muchos nos escandalizaría, y al mismo tiempo muestra algo que me parece muy interesante, y es que en la mayoría de los casos las escuelas están convertidas en una simulación. Los niños van a hacer algunos rituales que no tienen nada que ver con el verdadero proceso de aprendizaje. Así que es muy interesante imaginar a Eclipse escribiendo, leyendo desde esa edad y construyendo una erudición que se nota en el libro. Creo que cuando uno tiene un libro de poesía en las manos,
es una gran aventura la que uno inicia. Cuando uno tiene un libro de poesía de un autor famoso, de un clásico, de un autor consagrado, pues uno ya tiene una voz ahí de antemano, es como si ya lo hubiera leído, ¿no? Decía Borges que los clásicos los releemos aunque sea una lectura por vez primera, ya sabemos que es un texto valioso, que tiene una serie de cosas. Pero cuando uno lee a un poeta contemporáneo, a un poeta con un libro nuevo, es una aventura completamente distinta, es como entendérsela con unos signos que nos hablan por primera vez, que uno tiene que construir sin ayudas externas, y en ese sentido pues es una gran aventura enfrentarse a la lectura de este libro. ¿Cómo va pasando? ¿Cómo fue un poco mi experiencia con él? Primero, la sorpresa de la precocidad, de la juventud extrema de Eclipse escribiendo un libro que pues uno dice, bueno, ¿qué podrá hacer alguien a los 17 realmente? Vamos a ver con curiosidad qué se encuentra, ¿no? Hay naturalmente un cierto escepticismo, ¿no? Es decir, y más un escepticismo, debo decirlo con franqueza, porque pues es fácil decir que uno escribe, es fácil decir que uno compone música, que uno pinta, ¿no? Y es muy distinto cuando realmente en el resultado hay algo que está funcionando, que está ocurriendo de verdad. Con ese escepticismo empecé a leer el texto y empecé a descubrir cosas muy interesantes. Una primera es que me enfrentaba a una escritura cultivada, ¿no? Es decir, cultivada, y lo notaba de varias maneras. Una manera era, por supuesto, sus referencias bien organizadas, la sutileza para mostrar territorios de la cultura grecolatina, de la cultura del Renacimiento, así como un sesgo que apenas se notaba, era un hecho indudable. Pero además, al ver, digamos, la factura de un verso, al ver el trabajo rítmico de cada verso y de cada palabra, pues fui dándome cuenta que se trataba también de algo que estaba muy bien construido, que implicaba una cultura verdadera, no una cultura, digamos, superficial, sino una cultura ya asimilada y actuando en algo propio. Entonces, empecé a emocionarme con la lectura. Entonces digo, a ver, pero es una joven poeta, va a escribir de cosas, no sé, es como un Whitman, un Walt Whitman hablando de sí mismo, con entusiasmo y orgullo, con vitalidad, o del amor, pero entonces me encuentro con que primero no es una poesía confesional, lo cual, bueno, la poesía confesional puede ser maravillosa, pero es un territorio también sumamente peligroso, pero es lo que más naturalmente ocurre cuando alguien empieza a escribir. Entonces, que no hubiera eso me volvió a sorprender positivamente, porque había ya una distancia, un ejercicio crítico, una mirada, digamos, con una malicia que no parecía de 17 años, ¿no? Pero bueno, yo sigo y la veo y digo, son 17 años, qué impresionante. Entonces veo los signos y sucede que es un libro que se llama Requiem, o sea, digo, a ver, pero además, por si fuera poco, los dos poemas, pues uno se llama Macbeth, que es, digamos, no diría solamente que es una obra importantísima, sino que es
como una especie de sustanciación del mal, ¿no? De lo sombrío, incluso de lo maligno en muchos sentidos, y de la debilidad de lo humano en un sentido esencial. Y luego el otro se llama catábasis, que es pues literalmente un descenso al infierno, ¿no? Un descenso que recuerda las catábasis pues más ilustres, como una de mis favoritas, debo decir, por la música, evidentemente, es la de Orfeo, ¿no? Y entonces uno diría, bueno, a ver, esta cantidad de sombra que hay en estas palabras, en estas referencias, pues es de una densidad enorme, ¿no? Pesimista, eso pensé también al principio, será un ejercicio de oscuridad juvenil. Bueno, hubo un poeta que a los 17, 18, por ahí, escribió otra cosa que se llama algo así como Una temporada en el infierno, cosas así. O sea que es cosa de jóvenes escribir cosas tan feroces, por lo visto, ¿no? Al seguir leyendo, fui encontrando que la escritura misma, digamos, la pujanza de la rítmica de los versos, me decía otra cosa, hablaba de una vitalidad que me hizo pensar que en realidad la catábasis se completa siempre con el regreso a la luz, ¿no? Pues, hay un retorno siempre que es que es necesario para que se complete el ciclo, y empecé a pensar que esa rítmica de los versos, una rítmica más entrecortada, más galopante en el primer poema que en el segundo. No sé si se escribieron en ese orden, me parece que probablemente sí, porque digamos, encuentro un dominio distinto, una aventura rítmica digamos distinta en el segundo, que creo que implica la experiencia de algún modo del primero. Me interesó mucho ver cómo está presente realmente la tradición fundamental de la poesía en lengua española, es decir, se nota la lectura aguda de los clásicos de la poesía del siglo de oro. ¿Quién en particular? Hay alguna cosa que noto Quevedo, pero también noto algo gongorino, incluso en la sintaxis, ¿no? Debo decir que no es una poesía que se dé a la primera, ¿no? Es una poesía que requiere trabajo, un esfuerzo de elaboración en la lectura, y eso es eminentemente gongorino también, ¿no? Hay algo gongorino en la sintaxis, diría algo suavemente gongorino, ¿no? Pero bien pulsado, bien asimilado. Desde el nombre de catábasis, pues me hace pensar evidentemente en anábasis, y no por Jenofonte precisamente, sino pensé en Saint-Jean-Perse, otro poeta gigante del siglo XX que es como un territorio familiar. No sé cuántos que esa es otra cosa que me llamó la atención en un artista joven, en cualquier disciplina, pero en la poesía en particular, decir, a ver, alguien que escribe a los 17 un libro de poemas, ¿cuántos libros ha tenido tiempo de leer? Porque no son muchos años los
los que se llevan la vida. Y esa es una de las cosas que me sorprendió también, porque si sigo el poema, pues me da la impresión de que es un alma vieja, digamos, un alma con muchas lecturas, ¿no? Con muchas referencias, no eruditas, porque también esa es otra cosa. Es muy fácil en un poema de jóvenes o de viejos mostrar la petulancia del erudito, y ahí se acaba cualquier poesía realmente, ¿no? A la erudición subterránea, a la erudición que está en el fondo de la voz del poeta de manera verdadera, y creo que es lo que ocurre. Así que me sorprendió esa cantidad de lectura que se siente en la densidad de los versos. Me interesa mucho cómo todo este transcurso entre el requiem, que es pues, el canto fúnebre, la oscuridad de Macbeth, la catábasis, cómo todo conduce a Erebo, ¿no? Lo mencionaba también, que es pues que digamos la personificación de la oscuridad, ¿no? Hay algo que da coherencia al conjunto, que es esta idea de la oscuridad y de la sombra. Dice, como entre oscuridades, es uno de los versos de alguno de los poemas. Ese es el gesto general, me parece, del libro, un vagar como entre oscuridades. Se dice en los poetas que básicamente hay dos tipos de poetas, bueno, es una de las tantas divisiones, que son los poetas que tienen oído y los que no. Hay poetas sordos, ¿no? Y a veces son grandes poetas, casi siempre no, pero a veces los poetas que sí tienen oído pues hacen que las palabras resuenen aún en el silencio de la página, y eso creo que ocurre con Eclipse. Es una poeta que tiene oído, se nota ese sentido. Incluso me divierte al leerlo, al encontrar como a veces se le encabritan los versos, ¿no? Que es normal, pero hace el esfuerzo y lo vuelve a poner en su sitio. Y entonces encuentro que se nota sobre todo en los dos poemas algo que me parece lo más importante en un ejercicio, en un proceso, en una creación, y es la cantidad de futuro que guarda, ¿no? Y eso encuentro en todo el libro de Eclipse. Encuentro una acumulación de futuro en su potencial de cultura, en su potencial de comprensión del sonido del poema, y en la generación de una voz que ahí está ya. Es una voz que aparece, es una voz que ahí está, una voz que madura, como decía Villaurrutia, que ahí está madurando, y que pues estimula mucho a leer el siguiente libro, y intriga mucho a ver y qué va a escribir después, ¿no? Hay otra cosa que pensé, y es que cuando leo este libro se nota acumulación de cultura antigua, digamos, del Renacimiento hacia atrás, es lo que escucho. Algunas voces, por supuesto, modernas, sin duda. Pues me acordé de algo que contaba Augusto Monterroso. Como ustedes saben, este gran escritor vivió buena parte de su vida, antes de verse mexicano, en Guatemala. Y entonces después vino a México y se convirtió en un gran escritor,
que hacía cosas como las fábulas, ¿se acuerdan? Las fábulas de Monterroso. Y entonces le pregunta una vez a alguien, oye, ¿y cómo es que escribes eso? O sea, que está presente el mundo griego y el mundo romano en tu escritura en época de vanguardia literaria. Y dice, bueno, es muy sencillo, porque pues en Guatemala, pues yo iba a la Biblioteca Nacional y ahí lo más reciente que había era Jenofonte. Y entonces, pero lo decía con tal ironía que en realidad, digamos, el mensaje final era, pues es que uno no necesita otras lecturas, no necesita unos libros posteriores, ahí está todo, ¿no? Entonces, por supuesto, una exageración dogmática en ese sentido también es absurda, pero también lo contrario, que es lo que nos ocurre a menudo, que nos olvidamos de las voces de la tradición profunda, pues es tremendo. Y encontramos ahí a poetas sin huesos, sin articulación y sin nada. Así que bueno, pues yo felicito a Eclipse por este esfuerzo, que es un esfuerzo de muchos años que se ve en unas pocas páginas, por la solidez que se ve ahí, por la transparencia de la escritura. Es una escritura sincera también. Es muy fácil que en el arte, en la poesía se nota muy fácilmente cuando hay una falsa voz, una voz impostada, una especie de actuación mentirosa detrás de lo que se está diciendo. Y no es el caso en ningún sentido, al contrario, y eso es muy difícil de conseguir. Y cuando eso se consigue hay que cuidarlo, porque es como una llama muy sutil que se puede apagar con facilidad. No se le va a apagar Eclipse, pero todo eso me ha sorprendido muy agradablemente, y bueno, pasé muy buenas horas leyendo estos dos poemas que parecería que se leerían en unos pocos minutos, y créanme que no se puede leer en unos minutos. Y pues enhorabuena, yo creo que tenemos una poeta, que sea el autor del prólogo, el colega, sea una bienvenida a la poesía de Eclipse. Pues sí, en efecto, es un libro que creo que tiene muchos significados. Uno de ellos es el de afianzar una voz de alguien que ha empezado en este difícil y fantástico, maravilloso territorio de la poesía. Felicidades. Muchas gracias por los comentarios de Luis Jaime, muy reveladores. Gracias a Armando Salgado. Y yo hago una pequeña pausa para anunciarles, porque es justo, que el libro va a estar a la venta aquí en Unomía. Y bueno, hoy seguramente podrán llevarse la firma del autor. Yo aprovecho para decir que celebro que estoy a la mitad de la lectura del libro, y percibo que es una poeta que nació con dientes, que nació caminando. Y bueno, lo siguiente será la lectura de Eclipse de sus versos. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada yo quisiera agradecer a toda la gente que se dio el tiempo y el espacio de venir y asistir a esta presentación. Se los agradezco sinceramente de corazón. También quiero agradecer al maestro Neftalí por el apoyo que ha brindado, tanto dando su espacio como ayer tuvimos oportunidad de tener una charla en radio, toda la confianza que se me ha dado y se me ha puesto. También quiero agradecer aquí pues, a los grandes colegas
el maestro Luis Jaime, que ha tenido el tiempo y la paciencia de estudiar el trabajo, y aquí al poeta Armando Salgado, cuyos trabajos pues son tan reconocidos a nivel nacional y son tan meritoriamente. Pues sin más procedo a una pequeña lectura de lo que sería el comienzo del segundo poema, Catábasis, Descenso a los infiernos en griego. Y bueno, espero lo disfruten y les agrade. Sombras todas que estáis junto al Eteo, campos, Edén antiguo, pastizal sin término, cuya siempre nueva, siempre joven, un día tras otro, áuriga del solar rumbo, huesos de tierra emanan aurora, campos vivos, sin nombre, que el pecho veda, labio el verbo si ya solo naciendo engendrarse puede así numen, parido del silencio. A cielos elevando campos irrompisteis, como malditas, a pez y aceite, aún sus siembras arrasadas, ciudades ambas, de la entraña la súplica del grito, que en coro nocturno vuestros ojos cantan, que aquel que a su paso, entre soledades errabundo, cuando el aliento al oído del culpable, del extinto hermano susurraba, y aún de piedras en ecos terribles le escuchara, de la primera muerte nunca callado aullido es, por vuestras voces ahora renovados, del ínclito carro, por indómitas crines volcado, de su orgullo prematuro hijo envuelto en llamas cayera, como en día extremo en que a Leviatán de tantas almas, palabra haga copio, vuelta fuego lloviendo en ira, igualmente en sacras aguas de hórrida corriente, que a Faetón de perdición le fueran, pues de dioses la palabra guardan, sin vuestra ayuda, sombras, sin vuestra mano zozobrara. Cuando a su mirada y consenso actuando, malogrado lucero, que en eterna mofa humano su obra escarnece, a Abraham la promesa, cual rebaños en el monte pastor a la tarde creciente en número contemplando apacienta, quebró mermando lobo prole, buitre mejor ambos ojos le arrancara. Cuando así de lazos que la sangre tiende desasido, de la miseria los profundos pozos por acuciante seda beber forzado, de su nombre y ser dudando con justas razones renegar apóstata, y de la mente y sentidos timón de rabia que en procela de dolor única salvación al náufrago guía, tomó contrario que su ruina procurara. Aún entonces, si bien amargo lago del recuerdo cáliz brinda, esto al amigo no negará. Triple senda que entre fáusica guarda can vigila, por una vez desanden, y bajo ciprios brazos que blanca ninfa extiende, juntos sombras, a conversar sentémonos. ¿Preguntas? Muy bien, pues habíamos dicho que si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto, es el momento. Me gustó tanto la intervención, la lectura, el sonido, el fondo, contenido del poema, tanto así que quisiera ya adquirir el libro para comenzar a leer. Eso me parece perfecto. ¿Cómo se adquiere? O sea, ¿a quién? Sí, aquí con las personas de aquí. Para pedirle a la autora que me lo firme. Claro. Sí, muy bien, claro que sí. Muy bien. Bienvenido, Emiliano. Un gusto escuchar. Pues si tienen alguna pregunta,
Bueno, para que se animen yo igual le pregunto algo. Me llama mucho la atención Eclipse como en los dos poemas, el primer poema, o sea, lo puedes leer sin ninguna interrupción. De repente hay ciertos signos de puntuación que permiten que puedas separar los poemas, si se pudieran separar. En realidad es un poema de largo aliento, son 2 poemas en todo el libro. Pero esta puntuación que parece capciosa nos permitiría como destazar el poema, pero al mismo tiempo podemos leer el poema de largo aliento. Es una lectura muy angosta, muy precisa, y ahorita yo quería escucharte cómo leías, sobre todo esta segunda parte, porque son versos más largos, que también debería de haber como cierto flujo narrativo al momento de leer, pero noto tu misma lectura como en los mismos cortes angostos del primer capítulo. Sin embargo, sí se nota como una composición distinta, una intención distinta entre esta columna larga y estos versos que son más largos y que obedecen como a cierta tradición más de poesía libre, pero como decía Hugo Iriarte, no es así, o sea, hay límites, hay música. Entonces, lograr tener un oído a los 17 años a mí se me asombra, porque es muy complejo entender lo que uno lee de otras autoras y autores de otros siglos en pleno siglo XXI, ¿no? Y ya cuando los cachas, pues ya pasaron muchos años. Entonces, ¿cuál fue como el proceso de escritura en Requiem? Y si hay 2 tonos que tú logras amasar muy bien, a mí me llama la atención cómo sería el siguiente libro tuyo, si vas a continuar con el mismo tono o si vas a torcer ese tono y vas a jugar más con esta parte plástica de la poesía contemporánea. En cuestión de contenido ya tocaste fondo, o sea, hablaste de estos descensos más letales, o sea, es la condición humana, pero ahora en cuestión como de torcer como esos propios temas, o sea, ¿qué has pensado? ¿Vas a seguir jugando con las estructuras y después vas a jugar ahora con otros tonos contemporáneos? ¿O qué piensas? Siento que tienes como expertise en todo eso y me interesa ver cómo construiste este libro y después qué sigue, ¿no? Me llama mucho la atención. Claro. El proceso de creación digamos, el libro en su conjunto, para empezar no fue pensado como para hacerse un libro en conjunto, ¿no? El primer poema, más que nada, fue hecho de manera individual al segundo. El segundo sí ya nace un poco más de la intención de hacer un cuerpo entero, pero su estructura rítmica y de extensión, digamos, de los versos no es premeditada como de crear un contraste, aunque se dé. Yo te respondería desde mi experiencia en forjar ambos trabajos. El primero fue un poema en el que, digamos que la poesía fue apareciendo, digámoslo así, por ella misma. Es decir, no hubo un trabajo de estructuración de la obra. El ritmo que la obra va llevando fue un poco el ritmo que la obra ella misma se fue dando. En el segundo trabajo, yo era mucho más consciente del proceso creativo, de los procesos, dominaba mucho más tanto la rítmica como las palabras. Tenía ya la experiencia de relacionarse con esta entidad que puede tener muchos nombres, ¿no? Que puede ser la poesía, como pueden ser las musas. Y como está literalmente en el poema, les pude decir, bien, aquí estamos tú y yo de frente,
vamos a sentarnos y vamos a dialogar y vamos a crear una obra. Estas son las herramientas que yo tengo, son las que te puedo ofrecer. Y aunque la obra ella misma va marcando sus necesidades, uno también la puede ir direccionando. Y bueno, la intención que da pie a la creación del segundo de los trabajos necesitaba de versos más extensos porque había más. Con respecto a las obras que vienen, no podría decir a ciencia cierta qué es lo que viene, porque me parece que las obras mismas van demarcando lo que ellas necesitan. Es decir, uno sí les puede, es un trabajo en conjunto, las necesidades que uno tiene y las necesidades que la obra tiene. Yo espero sobre todo tener en claro cuál es la intención de la obra y a partir de ella crear un mundo que permita la realización de la poesía, independientemente si el género que es necesario para esa realización es un género más clásico o un género más vanguardista. No sé si he respondido. Sí, quería más escuchar así como qué libro sigue que has pensado. Porque entiendo esta parte como del espíritu de la obra y que muchas veces el espíritu de la obra no se doma, pero también se planifica y dentro de la planificación, no sé, me interesa a lo mejor saber al menos el siguiente libro, si va a ir en el mismo tono, con los mismos trazos de escritura o si vas a radicalizar el mismo tono por toda la influencia musical que tienes. O sea, es innegable la influencia de los tonos que tiene sentido, o sea, toda esta composición musical está ahí, pero también sé que lo dominas y también de repente siento que puede surgir algo atonal, o sea, si lo has pensado o no, igual a lo mejor hay mucho tiempo todavía, ¿no? Y nos vas a sorprender con otros libros más radicales, pero o sea, este libro ya es radical en sí mismo, pero o sea, quisiera como hurgar más en tus proyectos, que me resulta interesante porque con el capital cultural que tienes y con el dominio de tono y de conceptos clásicos, así me resulta interesante ver qué sigue, ¿no? No es que me dé miedo, pero sí se me hace interesante ver qué sigue. ¿Qué sigue después del infierno? Sí, o sea, es como... Bueno, me gusta pensar siempre proyectos a más corto plazo, proyectos a mediano y proyectos a muy largo plazo, que solo es como tenerlos en la mira para no perder el camino. La obra más inmediata que yo podría decir que estaría saliendo del horno, digamos, después de este libro, formaría parte de un proyecto mucho más grande, que sería la realización de todo el ciclo de La Orestiada, que es un ciclo de obras trágicas griegas que lamentablemente muchas se han perdido, incluso se conservan fragmentos, pero tengo entendido que nunca fueron realmente completadas. No hay un ciclo de toda La Orestiada. En resumidas cuentas, la tragedia de una familia que viene desde una maldición divina del padre Zeus,
que se va pues transmitiendo de generación en generación. He empezado a trabajar ya con lo que correspondería a la segunda obra de todo el ciclo, que sería más o menos unas 10, porque son los personajes que hay. Básicamente no empecé a trabajar con la primera porque la primera cumpliría la función de obertura, que en la música, pues, en el género de la ópera siempre es como lo que condensa todos los temas que se desarrollarán posteriormente, así que lo primero tiene que ser lo último. Y bueno, es una obra que se desarrollaría más que nada dentro de un territorio puramente onírico y ritual. ¿A qué me refiero con esto? La tragedia, como un ritual sacro que se monta una y otra vez y se repite, y el mundo onírico como algo que puede golpear al lector y, digamos, sí, al espectador del nacer de la obra, porque cada momento, cada vez que se lee una obra, la obra nace nuevamente. Lo puede golpear y lo puede inmergir en ella. Y me parece que el estilo sí seguiría un camino ya demarcado, mucho por catábasis, sin copiarlo, digamos, sin que se vuelva a repetir lo mismo. Eso es el primero de los proyectos. El segundo es un poco más a largo plazo, un libro de cuentos históricos, cuya finalidad sería poder narrar la tragedia humana a través de la historia, viéndolo desde el punto de vista interno de cada uno de los personajes que se seleccionan para ella, para que, de manera que lo que se viva no sea solo un relato histórico, sino que el lector pueda estar dentro del momento de vivir la tragedia del personaje que se selecciona. Y qué difícil pregunta haces, Armando, de verdad. Bueno, ¿y cómo te sentiste en la primera presentación que vas a tener a lo largo de una trayectoria exitosa? ¿Cómo te sientes después de la pandemia y ahora sí organizar y, no sé, te sientes feliz? Me siento muy, muy contenta, muy, muy agradecida. Todos pues me han recibido de manera muy calurosa, los poetas. Y sobre todo lo que más me ha... Porque claro, hay que organizar, mandar correos y hacer llamadas, no, eso uno no escapa, pero... Todo lo contrario de la poesía. Pero es como poder ver desde una mirada, conocer miradas externas al trabajo. Porque uno lo hace y sabe pues que el trabajo pues está bien, ¿no? Porque uno no puede no saberlo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo a conocer las miradas de gente que lleva años trabajando con este material que es la poesía y la palabra. Nunca lo vayas a poner a que me haga preguntas a mí. No. Muy bien, pues si alguien tiene un comentario, una pregunta o... Bueno, después de haber escuchado esta lectura de Eclipse, a mí me llama mucho la atención, digamos, preguntar, o sea, me interesa
preguntarle, por ejemplo, ¿qué autores pudieras mencionar de la antigüedad o de la Edad Media que te pudieron haber influido y que me mencionaras algunos poetas recientes, contemporáneos que has leído y que de alguna manera han servido como referencia de la actualidad, ¿no? en la poesía? Si pudieras decirme, ¿no? ¿Qué poetas has leído, por ejemplo, de la antigüedad, de la Edad Media y de los actuales, ¿no? Bueno, poetas que yo podría decir, este poeta ha influenciado directamente en el trabajo, podría ser Lucano con su Farsalia. Traté de estudiarla y empaparme mucho con su rítmica, con esta increíble traducción que hace Rubén Bonifaz Nuño y que está publicada en la biblioteca de la UNAM. Y bueno, en general, como en ambos trabajos, siempre hay muchas referencias de todo. Como comentaba aquí Armando, pues siempre es un filtro de un montón de autores que incluso uno mismo ya no sabe ni de dónde vienen. Llega un momento en que uno recuerda un gran impacto pues de lectura que ha cambiado viralmente y que ya ni siquiera sabes bien de dónde vino. También podría nombrar a Sor Juana, quien pues me parece que es así una gran fuente de sabiduría poética. Y poetas ya más contemporáneos, digamos siglo XX, podría nombrar a Edmond Javés, un poeta francés del siglo XX. Tengo que ser muy sincera, yo no leo tantos poetas contemporáneos, leo a los... porque mi rubro de interés es mucho la rama clásica, ¿no? Los grandes pilares de la antigüedad. Pero claro que procuro siempre estar, digamos, al tanto de autores contemporáneos vivos que tengan un trabajo ya sólido, porque también la poesía vanguardista es un terreno con muchos escollos, porque uno se puede perder, hay muchos autores. No recuerdo qué autor decía que uno tiene la obligación de leer a los autores de primera, de segunda, de tercera, pero nunca los de la 20ª fila. ¿No? Y bueno. Gracias. Gracias. Bueno, una acotación, me parece muy interesante el trabajo que propone Eclipse, porque por ejemplo Yourcenar en su libro Fuegos rescata muchas historias grecolatinas, o la misma Anne Carson, que ha sido nominada varias veces al Premio Nobel de Literatura recientemente, y pues la mayoría de su fuerte también son reinterpretaciones grecolatinas. Entonces sí me resulta muy interesante cómo hay una visión que siempre vincula el pasado con el presente, y la propuesta justamente a largo plazo de Eclipse es siempre estar con el pie hacia el pasado. O sea, los textos clásicos, que una otra forma, decía Adolfo Castañón, son la silla que nos permite continuar sentados en cualquier tipo en cualquier literatura a nivel mundial. Entonces sí me resulta interesante cómo está la propuesta de este análisis clásico de Eclipse, que se nota en Requiem y que de una u otra forma también busca contemporaneizar el poema usando el verso libre. De repente buscaba ahí algunas estructuras, sobre todo algunas métricas, y sí se notaba que no es una métrica, digamos, que ya haya escrito un libro con absoluta métrica, sino que
empieza a jugar con esta posibilidad también del verso libre, y es lo que me llama mucho la atención, y por eso hice la comparación con Iriarte, de cómo el verso libre y el verso medido de una u otra forma tienen límites, y ese límite es la misma musicalidad, es el tono que circunda en lo que se escribe, y la propia lectura es como el registro de nuestro aliento, o de nuestros propios registros como humanidad. Eso se me hace como muy vital en lo que plasma Eclipse, y se me hace muy interesante, arriesgado también en esta postura muy contemporánea de escribir verso libre sin el afán de revisar justamente los textos clásicos. O sea, yo me imagino a los 17 años leyendo a Lucano, nunca me imaginé. Entonces es eso, que ella se arriesga, y me parece interesante, y creo que, por ejemplo, este libro que propone a mediano plazo de remasterizar ciertos textos clásicos grecolatinos, o sea, van en el mismo tono de lo que propone Carson, lo que propuso Yourcenar. Entonces me parece maravilloso que ella, dedicada de tiempo completo a las letras, se lo haya propuesto. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que pasar por la prepa o la universidad y estudiamos cosas que no nos gustaban, y después nos dedicamos a lo que sí nos gustaba, pero pasaron 15 años? Si se lo hizo desde los 9, eso me parece fantástico y muy honesto de su parte, y decir, aquí está mi libro de poesía, ahorita tengo 17, vamos a presentarlo en Morelia, y sin conocer a nadie, ahora sí, Armando, Neptalí, o sea, con mucha gente que se acercó. Eso se me hizo como muy interesante, sin necesidad de conocerla de tiempo, decir, esto es lo que escribí, vamos a presentarlo. Se me hace muy honesto. Pues hay bebidas frías, digo, para continuar aquí. Pues muchísimas gracias. Si alguien tiene todavía un comentario, queda un... Yo tengo, antes que nada te quiero felicitar. También a mí me sorprende cuando tú me comentó de tu presentación. ¿Cuántos años tienes? 17 años, cuando estudiante. O sea, la precocidad precisamente te hablaba. Muchas felicidades, Eclipse. Y pues, como historiador, uno es muy curioso. Entonces, a mí me llama la curiosidad qué tiempo duraste en la escritura de tus poemas, y que también quisiera saber cómo fue el proceso de edición de tus poemas. O sea, tú los presentaste, te los pasaste firmados, leyó y dijo que sí los tenías que publicar. ¿Cómo fue el proceso de edición? Bueno, el libro a primera vista es muy delgado, pero lleva en él atrás todo un proceso de años y años de trabajo. No solo puedo decir que son los 4 años que me ha tomado hacer ambos poemas, sino toda la vida. Porque uno es poeta siempre, de tiempo completo. El Macbeth, el primero del conjunto, tomó un poco más o menos un año, pero un año haciéndolo, digamos, un año frase por frase, a veces eran unas 3 líneas en una semana, eran ya wow, ¿no? Es curioso, bueno, para mí es muy curioso más el proceso del segundo, porque lo hice en un tiempo mucho más corto, teniéndolo en consideración el tiempo que me tomó hacer el previo, y teniendo también en consideración que el segundo es mucho más grande que el primero, pero lo hice en un periodo de 3 meses. Pero yo puedo decir con sinceridad y sin exagerar que el tiempo que llevó el trabajo en realidad fue de 1 año, aunque facturarlo y escribirlo tomara 3 meses. Incluso si nos remontamos más, el trabajo estaba latente ya en trabajos mucho previos, y una idea, digamos, siempre estuvo ahí, una necesidad de escribir ese poema que no se devela hasta que el poema está siendo escrito. Es como, esto es lo que se necesitaba hacer.
Y bueno, el proceso editorial ha sido muy rápido, fue muy lindo, la verdad. Básicamente tenía el texto del Macbeth, el Catábasis aún no estaba escrito. Mandé a la mayor cantidad de editoriales posibles, a ver a cuál contestaba. La editorial Carena de Barcelona, España, me contestó la chica que hace la curaduría y me dijo, oye, este texto pues está bien increíble, ¿no? De hecho me hablaba de usted en el correo, que hay, y muy extraño. Y lo queremos publicar, ¿no? Realmente apreciaríamos mucho que usted nos tome en cuenta y queremos más trabajo suyo para poder hacer un libro. Y entonces yo había tenido pensado mandar un trabajo previo al Macbeth, pero cuando me contestaron, el Catábasis estaba ya ahí como en la mira, y dije, no, pues denme un tiempo y yo se los mando en cuanto lo tenga. Entonces fue ponerme de 7 de la mañana a 10 de la noche sin parar a escribir. Y bueno, después se editó y aquí estamos. Qué bueno, felicidades. Y qué envidia. Desde los 9 años te sentaste a leer, comentaba aquello por Peter, pues ahí está, a los 9 años, a veces uno, por tantas ocupaciones que tiene, ya no puede leer literatura por placer. Pero muchas felicidades. Muchísimas gracias. Yo te quiero, el título alude a Requiem, hay un músico presentándolo, el padre es músico. El poema sabe leer poesía, es decir, guarda un ritmo evidente, pero no, ya lo comentabas, ¿no? O sea, no es digamos, el ritmo no se impone tampoco, es decir, tendría que ver el poema también, y hay un juego ahí después. ¿Qué es la música? ¿Cómo la decodificas aquí? Evidentemente está presente desde el título, pero ¿qué es la música en estos poemas? Vaya pregunta. Esto es un examen. Pero seguro ya parece que estamos recepcionando. Ya puede. Agua, por favor. La música siempre ha estado presente, digamos, en mi vida en general. Por lo mismo que mi padre es compositor, que mi maestro comentaba como en el conservatorio, yo crecí básicamente entre músicos y música. La música siempre ha sido muy importante para mí, para ayudarme, digamos, a entender, a localizar eso que no se localiza con palabras. No sé si es muy ingenua mi descripción, yo no tengo una formación académica de música. En los poemas sí es la música la que ayuda a darle un ritmo y que no sea solo palabras, que haya una diferenciación entre un texto a nivel prosaico y un texto mucho más cantado. La música, el ritmo que le llamaría en los poemas, ayuda al lector a que de manera más fluida se pueda adentrar en el mundo que ellos procuran construir para él.
y esa es su finalidad. Esta idea del poeta con oído o el poeta sin oído es una cosa que parece muy evidente, y si uno lo ve, uno nota quién sí tiene oído y quién no, pero cuando tratas de explicar en qué consiste ya no es tan fácil. Yo creo que no hay un para la traducción, por ejemplo. Sí, exacto, sí. Eso, bueno, ese sí, claro. Pero, sí. Bueno, muy bien. ¿Sí? No, por favor, ¿me puede firmar? Ok. Muy bien. Voy a salir fuera de Morelia y me disculpe. ¿Para quién? Virgilio Gonzaga. Disculpen que interrumpa. Muy bien, pues yo creo que dejamos que firme libros y que venda libros y que compren libros y hay bebidas frías, mojitos o algo. Muchas gracias por venir a una mía y seguiremos haciendo algunas presentaciones de libros, algunas conferencias, Armando Salgado para la primera semana de diciembre ya que la palabra. Que justo cuando llegó la pandemia, esa semana teníamos la presentación del libro de Armando Salgado y nos lo cancelaron. Entonces, pero en la primera semana vamos a tener una presentación de un nuevo libro y pues esperamos en las demás presentaciones. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, Eclipse. Luis Jaime, muchísimas gracias por tus comentarios. Gracias, Armando. Gracias a todos. Que pasen buenas noches.